Hola, bienvenidos a la unidad número 1, electrodinámica. Comenzamos compartiendo pantalla. Electrodinámica es la parte de la física que estudia las cargas en movimiento. Primero, ¿por qué circulan las cargas en un conductor? Cuando en sus extremos existe lo que se llama una diferencia de potencial. O sea, supóngase, vamos a compararlo con un recipiente que contiene agua. Si ese recipiente está horizontal, el agua no circula. Cuando yo lo inclino, hay una diferencia de energía potencial, porque uno está más alto y el otro está más bajo. Y ahí comienza a circular. Lo mismo pasa con la electricidad. Cuando hay una diferencia de potencial, ahí comienza a circular las cargas. O sea que tenemos un cuerpo con un potencial y otro cuerpo con otro potencial. Los electrones se van a mover hasta igualar el potencial a un nivel eléctrico. Esta diferencia de potencial es lo que nosotros denominamos diferencia de potencial o tensión. Esa diferencia de potencial la vamos a medir en volt. Todo dispositivo que es capaz de generar esa diferencia de potencial es lo que denominamos generador. Aquí tenemos el ejemplo de una pila. Esa diferencia de potencial B generada por el generador va a ser trabajo por unidad de carga. O sea que el volt, que es la unidad de medida de este potencial, va a ser el joule sobre coulomb. Y esto es lo que vamos a llamar como volt. La corriente va a circular de positivo a negativo de manera convencional, pero el movimiento real es de negativo a positivo, porque no se olviden que son electrones que se mueven. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es cargas por unidad de tiempo que circulan por un conductor. Es la cantidad de cargas que se mueven en la unidad de tiempo. Por lo tanto, su unidad va a ser el ampere y va a ser coulomb sobre segundos. Existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente continua y la corriente alterna. ¿Cuándo tenemos corriente continua? Cuando los electrones fluyen en un mismo sentido. ¿Y cuándo tenemos corriente alterna? Cuando los electrones primero van hacia un lado y luego invierten y van hacia el otro. Acá era lo que les estaba diciendo. La intensidad de corriente es la carga por unidad de tiempo. Por lo tanto, se va a medir en coulomb sobre segundo, que se llama ampere. Un circuito eléctrico está formado por un generador, por un conductor, por la fuente que lo utiliza y por un interruptor. Aquí tenemos otro esquema de un circuito. Ahí tenemos los dos bombillas que utilizarían la intensidad de corriente I, el generador y el interruptor. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Que se mide en ohms y simboliza con la letra griega omega. Es la resistencia que se opone al paso de esa corriente eléctrica. Aquí se ve los electrones circulando sin ninguna resistencia y aquí vemos cómo hay una resistencia a que estos electrones se muevan. Esa medida de esa resistencia, de esa oposición al paso de la corriente eléctrica es lo que denominamos resistencia. Hay dos tipos de conexiones, en serie y en paralelo. La conexión en serie tiene una serie de características. En la conexión en serie, la intensidad de corriente que circula por todas las resistencias es la misma, mientras que en las de paralelo no, va a ser distinta. La diferencia de potencial entregada por las generadores en el circuito en serie se va a repartir entre todas las resistencias, mientras que cuando están en paralelo, todas las resistencias reciben el mismo potencial. Vamos ahora a hacer un ejemplo, para eso nos vamos a ir al Paint, sobre un circuito en serie y uno en paralelo.
Voy a dibujar un circuito eléctrico. Aquí tenemos el cable. Aquí tenemos el generador. Y aquí vamos a representar con estos rectángulos las resistencias. Vamos a suponer que tenemos 3 resistencias. Por este circuito vamos a suponer que la FEM entregada o la diferencia de potencial entregada por el generador es de 6 volts. Que esta resistencia R1 va a tener una resistencia de 2 ohms. La R2, que es esta de aquí, va a tener una resistencia de 3 ohms. Y la R3 va a tener una resistencia de 1 ohms. Bien, en este circuito en serie, la intensidad de corriente que circula, que sale de aquí, va a ser siempre la misma, la que va a pasar por las 3 resistencias. Yo podría sacar una resistencia total o equivalente. Esa resistencia total va a ser la suma de todas las resistencias. R1 más R2 más R3. O sea que esa resistencia total va a ser 2 ohmios más 3 ohmios más 1 ohmio. Esto me va a dar, en total me va a dar 6 ohms. Esa sería la resistencia total. Quiere decir que yo podría hacer un circuito equivalente a este, pero ahora en lugar de tener 3 resistencias, tendría una sola. Voy a dibujar ese circuito. Aquí tenemos el generador, que tiene los 6 volts. Aquí tenemos el cable. Y aquí vamos a poner la resistencia total o resistencia equivalente representada por este rectángulo. Esa resistencia total ya vimos que tiene un valor de 6 ohms. Y el voltaje era de 6 volts. Entonces, yo voy a poder sacar la I, esta I total, que era la misma que circulaba por todas las resistencias. Esta I, según la ley de Ohms, es voltaje dividido resistencia. Por lo tanto, va a ser 6 volt dividido 6 ohms. Y esto me va a dar 1 ampere. Quiere decir que la intensidad de corriente que va a circular por aquí, está ahí, es 1 ampere. Ahora yo voy a poder calcular B1. B1, despejada de la ley de Ohms, va a ser igual a la I1 por R1. Pero, ¿qué dijimos de la I? Era la misma en todas las resistencias. Por lo tanto, la I1 va a ser 1 ampere. Y la resistencia 1 es 2 ohms. Esto me va a dar 2 volts. Quiere decir que los bornes de la... Quiere decir que la resistencia 1 va a consumir 2 volts. ¿Cuánto va a ser B2? La diferencia de potencial que uno encuentra en la resistencia 1. En la resistencia 2, ¿qué va a ser? Los 3 ohmios por 1 ampere, o sea, 3 volts. Y en la otra va a ser 1 ohmio por 1 ampere, o sea, me va a dar 1 volt. Si yo sumo 2 volts más 3 volts más 1 volt, obtengo los 6 volts que tenía mi pila. Muy bien.
Bueno, esta sería la primera parte de la unidad número 1. Luego continuamos con la otra parte.